Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Curiosos Innatos. un lugar donde Hacemos preguntas. Y tenemos... algunas respuestas, pero intentamos de pasarla bien, aprender algo y esta semana definitivamente tocaremos un tema un poquito más tranquilo para bajar las, digamos que tensiones. Sí. bajar las tensiones después de Políticas. Unas 3 semanas fuertes frente a lo que de política se trata y lo que se viene, porque ya después del 31 de mayo retomaremos seguramente estos Sí. temas, El tema por supuesto. Sí. de la política. Y qué hicieron esta semana de raro. De raro trabajar, como raro, pero de raro, chévere, fui a ver la película de Michael. Ah, yo también me la fui a ver. Yo no la he visto. Tienes que verla, tienes que sacar tiempo, Mauricio. Imposible que no. No, eso es un icono. Mundial. Sí. La verdad es que sí, ha sido una sensación esa película. Lo Creo que pasa es que hay tuvo algo. un récord, ¿no? De vistas de la primera, pues en Como la, que en en el la presentación. lanzamiento Ujú. es la película que Sí. más ha sido taquillera. Pero es la peor calificada en Rotten Tomatoes por la crítica de todas las últimas biopics que han sacado. Sí. Por el público no, por el público es de Bien. las mejores recibidas, pero O sea, por la los crítica expertos, dicen que es muy mala y yo entiendo por qué. ¿Por qué? Pues aquí, bueno, voy a sacar mi papel de como es súper experta en cine contemporáneo con mi título De. de licenciatura en cine contemporáneo. Bien. Bueno, Ok. finalmente a mí me encanta el cine, pero pues soy más obviamente simplemente como espectadora. Yo no tengo ningún conocimiento adicional de eso. La película me parece que evoca más a la nostalgia de todo el mundo, de personas como yo que pues obviamente cuando yo nací pues Michael estaba en pleno apogeo porque eran los 90, de muchas críticas quizá, pero pues Michael Jackson era el ídolo, uno de los ídolos de mi papá. Entonces yo crecí con la música de Michael Jackson y para mí también representa como un tema Sí. bien fuerte. Claro. Entonces, si yo que tengo 30 años recurría a la nostalgia, ¿te imaginas personas de 50, 60 años Sí, claro que viendo me lo la puedo película? imaginar. O sea, a mí me hubiera gustado también verme esa película con mi papá, porque yo sé que de pronto a él le habría emocionado mucho verla. Ah. Entonces, como te digo, es como que me parece que utilizan mucho el recurso de la nostalgia, pero es una película que va a toda. Pero es una nostalgia por el hombre o por el momento histórico, por la monocultura. Porque es que hay una crítica que se hace, digamos que a partir del 2007, Ujú. que pues aparece el iPhone y todo eso, y es que antes había una cultura única, para bien y para mal, ¿cierto? Entonces, sí, por ejemplo, en el caso específico de Colombia teníamos 2 canales, Sí. sí, 10 emisoras, o sea, todo estaba muy controlado, entonces cuando sonaba una canción, todos nos gustara o no, oíamos la canción. Y había una película, una figura, sí, lo que fuera, siempre era uno solo. Entonces, eso cohesionaba mucho la cultura. Y aparece el teléfono, ¿cierto? El iPhone, el teléfono inteligente y esta cuestión. Y la gente empieza a concentrarse es en lo que le produce su algoritmo personal, lo que le sale en el feed. Entonces, eventualmente, lo que usted ve es totalmente ajeno a lo que yo puedo ver. Exactamente. Entonces, usted tiene una cultura casi que diseñada Para a usted. su A su medida, medida. para Sí. usted. Y para ti, para mí, bueno, para todo el Sí, mundo. sí. Entonces, claro que puede ser nostálgico es por un tiempo en el que había una sola figura alrededor de la cual todo el mundo pudiera sentirse identificado para bien o para mal, pero que todo el mundo supiera quién es Michael Jackson. Hoy yo no sé quién puede lograr eso. ¿Taylor Swift? Y eso que es bastante polarizado el tema. Hola, BTS. Yo jamás Los he escuchado una coreanos. canción de Taylor. Taylor Swift. Yo escuché una canción de Taylor Swift cuando estaba en el colegio y yo nunca me sentí Por eso ya identificada. es un monstruo. Pero, o sea, digo en sí. términos de ventas y de Sí, todo. claro. Es una Sí, figura es, mundial. es curioso, es que es curioso. Pues yo no sé cómo podríamos, eso con respecto a la película de Michael, yo creo que es más como lo que tratan de entender como el hombre antes de los 90, es como su visión, o sea, no va más allá de los 90. O sea, No, pero todo yo lo creo que que fue Thriller, Sí, Dangerous, todos esos sí, álbumes que fueron pues Dangerous, super ventas. sí. Pero yo creo que también puede ser un tema de herencia, ¿no? Porque pues justamente esas figuras de antes que quizá no tenían, o sea que hoy en día quizá no son tan visibles para las nuevas generaciones, es más como una cultura heredada por lo que tú dices. Por ejemplo, tu papá seguramente para él en su momento fue un ídolo
y él escuchó su música, tú creciste escuchando su música, entonces tú ya tienes como de alguna manera pues esa herencia, ¿no? Quizá Michael no será tu ídolo, pero pues sí lo tienes ahí Claro. en el inconsciente Pero para todo un el muchacho tiempo. de 14 años o de 18 años es presentarle a Michael Jackson, prácticamente. Exactamente. Yo creo que también viene como que al hecho. Aparte que en este momento los índices de audiencia en las plataformas digitales de Michael pues se disparó por completo. Claro, Sí, En claro. Billboard vuelven a aparecer en listas Los álbumes. los sí, álbumes y los de... sencillos. Exacto, entonces es como un tema muy complicado. Ya yo no sé qué vive en la película, supongo que la figura como tal o es lo que tratan de mostrar. Entonces, ¿por qué considero y por qué entiendo que de pronto, porque la película no profundizó en nada realmente, en nada. Ya. Igual tampoco había tiempo, o sea, una figura, en la vida de una figura como Michael Jackson que vivió tantas cosas, que vivió tantos procesos, tantas facetas, pues va a ser muy difícil contarla en 2 horas y media. Claro. Eso es lo más complejo, pero termina siendo un poco superficial cada cosa que le pasa a Michael. Ya. Y eso es lo que comienza a chocar. Sí, porque en algunas otras biopics sí como que profundizan más en ciertos sentidos. En cambio acá, como les decía, iba a toda, como a 1000 por hora, para, bueno, vamos a tocar esto, vamos a tocar esto, vamos a tocar esto. Y faltó como que esas profundidades, entonces a veces siento, desde ya colocándome al margen, no como fan ni la nostalgia, como que siento que viene siendo un poquito como un fanatismo, Ah, un ya. fanatismo. No sé, es que me parece que pudo ser un poquito más estructurada la película. Como si lo hubiera hecho pues un fanático, pero no necesariamente un... pero el director es... ¿Cómo se llama el director? Antoine Fuqua. Fuqua, sí, no me acuerdo. Antoine, sí. Pero yo creo que también, es que a ver, eso sucede mucho y sobre todo cuando, por ejemplo, pasan las obras de un libro a una película. O sea, tienen que resumir de alguna manera, Sí, claro. porque Sí. mucha gente dice, ay, pero es que en el libro hay muchos más detalles, pues Obvio. obvio. Usted no puede Son hacer una 3000 película páginas. usted no puede hacer una película de 10 horas para dar cada detalle que está en el libro. O sea, de alguna manera Pero hay sí que existe una condensar. película de 10 horas. Bueno, ¿Cuál? o así se siente. ¿Cuál? La del Señor de los Anillos. Sí, las tres suman como 10 horas. Bueno, sí, digamos que Pero bueno, sí te pues encanta. Pero en le ese hace los caso 3 son libros en- trilogías y todo ese Claro, pero pero eso es un concepto totalmente diferente. Claro, pero los 3 libros se demora uno leyendo las 3 semanas. Porque son 3000 páginas. O bueno, 2000. ¿Cada libro o...? No, las 3. Los 3 son como de 700 y pico cada uno. ¿Y cuánto te demoras tú leyendo eso? Pues 3 semanas mínimo. Wow, no, eso es muy No, poquito. pero o sea... O sea, ¿y leyendo cuánta- 50 páginas diarias. Ah, Ah, bueno, bueno. o sea, dedicado O a sea, la dándole, lectura. claro, Ah, dándole, no, dándole. obviamente, sí. Sí, porque una persona normal se demora 3 años. No, sí, pero bueno, dándole. A Mayro le gusta la lectura. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si No, y entonces, bueno, sí, lo que dices ahora es verdad. A mí la película me encantó, o sea, creo A mí que también, está o sea- muy bien lograda, como que lo lleva a uno de alguna manera a las emociones que giran en torno pues a lo que fue la vida de Michael desde niño pues hasta que ya digamos que decide hacer su carrera En solitario. en Sí. solitario. Desde que se emancipa o logra... Exactamente. Porque pues se emancipó a los 30. Obviamente porque pues... la presión paternal fue fuerte. Ya la haremos eso más adelante. Mucha gente justamente, digamos que comentaba que, por ejemplo, odié toda la película El papá de Michael, Claro. pues porque digamos que todos sabemos, o los que conocen la historia de Michael, que el papá fue muy estricto con él y pues con los hermanos No, yo para creo que- llevarlos a, No, a donde llegaran. estricto no Obviamente. es la palabra, fue violento y está registrado. Bueno, sí, fue violento y estricto en el sentido en que para poder llevarlos a ellos a donde los llevó, digamos, como los Jackson Five. Jackson 5, pues era demasiado exigente y Y- los hacía ensayar todo el tiempo. Obviamente, pues hay registros de que hubo violencia, pues que hubo golpes, ¿no? Pero no, o sea, digamos, pero toca, a ver, esa también justamente fue la crítica que se le hizo a la película, ¿sí? Porque parece que fuera simplemente un papá estricto en la película, pero no, o sea, hay registros de toda la familia Jackson de que el señor tenía un poder por toda la familia, incluyendo la mamá y sus 10 hijos, en términos de no que fuera, ay, vamos a ensayar mucho, no, de que por cualquier error los cogía con lo que fuera. Algo muy
tradicional que pasaba por allá en los 60, pues, pero igual eso no es justificable. Aparte que es que el señor, ya digamos que viéndolo bien, y eso sí lo retrató perfectamente la película, es que no lo hacía por ser estrictos y por el bien de la familia. No, él vio a sus hijitos como una minita de oro. Entonces él sabía para dónde iba. Y eso trata la película prácticamente. El papá que tanto se enriqueció con... Mucho, él fue el representante de los Jackson 5 hasta el final. Y él quería hacer y explotar la fama de los Jackson 5. Al principio, por ejemplo, la película falla en una cosa, y es que muestran a Michael como si fuera el líder de los Jackson 5, y eso no era así. No me acuerdo el nombre creo que era Tito, por fin me corrigen aquí, pero el hermano mayor era el líder de los Jackson 5. Lo que pasa es que Michael tenía muchísimo carisma y era el más chiquitico de los Jackson 5. Sí, era como que el que más llamaba la atención. Exacto, bailaba, Pero, cantaba. Era el centro del grupo. Entonces, por ejemplo, Pero también es que es una normal, crítica. o sea, tú tienes 5 muchachos, pues obviamente en todas las edades, y un chiquitín que baila así, que canta así, pues así Claro. todos canten similar, pero pues tienen 10 años más, entonces todo el mundo pone los ojos en el chiquito. Exacto, entonces por ejemplo, y la película sí tiende a hacer eso, o sea que al centro es Michael, y pues eso también es como que una crítica. Igual finalmente, Pero sí, dale. No, estaba pensando en algo, pero dale. no, igual, no, sigue tú, dale. No, es que estaba pensando, él tiene una versión muy linda cuando él está cantando con los Jackson 5, que es un rock and roll de toda la vida. Bueno, ahí aparecerá, no sé qué, Rolling, ¿cierto? Ujú. Y es que es algo muy como lo que ocurre con esos muchachos que están en esa edad en la que no les ha cambiado la voz, y que seduce es eso, pues que es un muchacho, un hombre, pues de una voz con un rango gigantesco, pues porque no ha cambiado de voz Todavía. completamente, entonces es divina. Y tiene una canción también que se llama Ben, tal vez. Sí. Canta lindo. No, es que Que seguramente los hermanos no podían No. pues, lograr esos rangos. exacto, igual es que Michael poco a poco fue como que haciendo su propio camino, donde paralelamente él tuvo una carrera con los Jackson 5 y sacó su primer CD, pero él todavía hacía parte de los Jackson 5, y Ya sé cuál, sí. y el poder del papá todavía seguía siendo muy constante hasta que él tuvo que renunciar en un Por un concierto. No, lo echó por un fax y En la renunció. película fue muy chistoso porque como que el nuevo representante, el man le dijo como, necesito desligarme de mi papá como representante, ¿cómo lo hacemos? Ah. Y le envió un fax, o sea que estamos expoliando un poco la película para los que no se la han visto, pero Ay, bueno. sí, yo creo que al principio debería haber un spoiler alert. Sí. Y fue muy chistoso porque fue como que el papá estaba en la oficina y le llegó un fax y prácticamente decía como, ya no eres mi representante o algo así. Entonces fue muy chistoso. Exacto, por Y eso ejemplo. desencadenó después pues todo un tema ahí Legal. Pero entonces, por ejemplo. legal y de violencia familiar. y Sí, fuerte, sí, fuerte. es que fue. Bueno, la película es muy buena. No, o sea, la yo película la es verdad la excel- recomiendo mucho. A mí me encantó la película. ¿Cuántos años Pero tiene él yo- cuando ya hace su primer álbum sencillo en solitario? 18 años. 18 años. Todavía la de emanciparse en Estados Unidos es 18 o 21. En algunos estados es 18. Ok, yo no sé cómo funcionaría esa vaina ahí en California donde ya estaban radicados. Pero entonces, por ejemplo, esa es como la dificultad. Es que toda la película como que es una tensión muy superficial con el papá. O sea, y simplemente como que sí se nota como que el poder que había el papá sobre Michael. Pero, por ejemplo, Paris Jackson, que es la hija de él, De Michael. ella no se autorizó, ella no estaba de acuerdo con la película y no va a aparecer en de pronto versiones posteriores que después les voy a contar. Y tampoco Janet Jackson ni Randy Jackson están pues no tienen autorización para que su figura aparezca en las películas. No hay ok. autorización en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Paris decía que ella como tal quería mucho a su abuelo, que era Joe Jackson o Joseph Jackson, pero que la relación que había con el papá era una cosa Terrible. que la gente no se imaginaba, que Michael vomitaba antes de ver al papá o tener que enfrentarlo del estrés que le generaba. Ver al papá. Sí, ver Wow. al papá, hablar con el papá, tanto así que por eso fue que lo del fax sí fue verdad, de que él fue a una firma de abogados completa, que es gigante, que cobraban los millones, pero él dijo, no me importa, entiéndanse ustedes con mi papá, yo no quiero hacer nada. Él nunca fue capaz de enfrentarlo. Igual es que el tema de la paternidad y el enfrentamiento de los papis es una cosa muy difícil. Sí es difícil a veces en condiciones más normales, ahora en una condición de fama y fortuna,
porque esa era también, es que yo de lo que yo veía, o sea, es que yo siempre manipulo, bueno, según la película, ¿no? También no es que sea pues experta familiar, ¿no? Biógrafa. Pero pues la biógrafa de todos, ¿no? Pero pues parecía que Joe Jackson, él solamente veía a su familia como, o sea, como, Signo pesos. exacto, él colocaba Signo dólar. la excusa de la Porque- familia. Ah, sí, sí. No es signo pesos, porque signo dólar. Exacto. Corrección. Bueno, sí. Entonces, pero finalmente era como una manipulación, o sea, yo por lo menos leía, o sea, toda la familia viviendo en una sola mansión, por años. Michael Jackson con la plata y la fortuna que tenía se fue casi a los 30 años de esa casa. Y Un yo, poquito entonces, tarde. mi pregunta es, ¿qué hubo al interior que, o sea, que se conoce tanto y que igual se ha logrado verificar de muchas cosas, pero, o sea, para que una familia entera esté bajo el mando de una sola persona y que la mamá, claro, las condiciones eran diferentes en los 60, era una familia negra en Gary, Illinois, que era un pueblito por allá en la nada. Indiana. Eso. Indiana. Ah, Indiana, Sí, Indiana, sí, eso. Indiana, sí. Pues obviamente los contextos donde el señor era el que mandaba Claro. y no había opciones ya. Por ejemplo, yo leí en estos que me pareció muy, muy complicado un artículo que decía a la mamá que la mamá era una cómplice. Y yo Seguro, decía, ¿no? Es que pero- no sé. ah. No, dale. pues es que yo no la voy a justificar, pero es que hay que entender el contexto en el que ellas estaban. Vuelvo a lo mismo. Una familia negra que eran pobres al inicio, ¿qué más opciones ella tenía? ¿Mm? Tú no puedes comenzar a decir que ella era una cómplice en la actualidad, que ella hay más recursos y más herramientas. Y eso que estoy hablando de los occidentales, porque si hablamos de Medio Oriente eso ya es otra cosa, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, obviamente no tenía recursos suficientes para hacer muchas Por cosas. eso los medioorientales no van a sacar un Michael. ¿Quién sabe? Pero bueno, digamos que sacando un poco de lado, pues la forma o la manera que tenía el padre pues de llevar las cosas, que pues, ya sabemos que fue muy violento, etcétera. El hecho de que el tipo de alguna manera haya visto como ese talento que podía cultivar en sus hijos y o sea, hacerlos llegar a donde llegaron, pues obviamente a la manera que lo hizo, pero entonces ahí es donde uno comienza a preguntarse, o sea, entonces ¿qué hubiera sido de la vida de los Jackson si el papá no hubiera tenido como Claro. esa iniciativa de decir, mis hijos tienen talento para la música y yo voy a lograr pues que ellos puedan vivir de eso, ¿sí? O sea que Obviamente él ¿el pensando fin en- justifica los medios según eso? entonces, no. Sí, Andrés. O sea, al punto en que al punto en que vamos es a que nos hubiéramos perdido de Michael y los Jackson 5 si el papá en el fondo no hubiera tenido esa Sí, visión ese con ellos, rigor, ¿no? sí. Exacto. Obviamente uno no lo puede justificar y eso ha pasado, digamos, con Sí, muchas claro. figuras, Lo que digamos que pasa hoy es- en día es, por ejemplo, el caso de Verstappen, que Sí. digamos, nosotros en el primer capítulo de este podcast hablamos justamente de la Fórmula 1 y hablamos de cómo el papá de Verstappen, que pues fue piloto, ¿cierto? También cultivó ese talento en su hijo y pues hoy en día quién es Verstappen. Claro. Pero entonces si el papá no hubiera sido así con él, digamos de exigente, etcétera, pues Mark Verstappen seguramente no lo conocería nadie. Ah. Es ¿cierto? verdad, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no, yo te Porque entiendo. No, finalmente- Yo sé que no a ver, justifica. no estamos justificando la porque- violencia ni el Porque, eso. exacto, o sea, si alguien, también podemos hablar de la historia que tuvo, la historia registrada de Max Verstappen, que lo que sabemos, quién sabe lo que no, o sea, hay una cantidad de violencia intrafamiliar Claro, en esa sí, familia seguramente. que es absurda. Pero entonces, bueno, ustedes, porque George creo que se llama el papá Verstappen, es como es, Verstappen es en la actualidad, no sé. Papás, por ejemplo, como el de Hamilton, que clase media, negros en Inglaterra, teniendo que tener 2 trabajos y nunca infringió violencia. ¿Y quién es Hamilton? Bueno, el 7 mejor de- veces sí, el GOAT, campeones. O sea, entonces como que... No, sé. no, claro, yo sé que... No, hay es que no todas se las trata de versiones. justificar la violencia para que ellos logren ser Sí, de seguro. alguna manera. Lo que pasa es que... Si no me refiero es como a la visión que tiene un padre. Entonces es como, o sea, a ver, ¿a qué voy yo? A que si yo veo que mi hijo de alguna manera tiene un talento o es bueno en algo, yo de alguna manera
digamos que pongo todas las cartas, las fichas, Sí, pues, sí. apuesto todo por él, pero eso tiene unas consecuencias. Tiene que tenerlas. ¿Y claro. las consecuencias cuáles son? Que pues seguramente, Sí. sin, o sea, sacando la violencia de lado, que tienes que volverte un papá estricto en el sentido en que si tú quieres que él llegue a ser lo que, por el talento que tiene, ¿no? Pues seguramente lo vas a tener que privar de tener Todo. una infancia normal, Claro. como cualquier otro niño. O sea, hacer Lo que todos pasa- esos sacrificios. Una cosa es ser estricto y otra cosa es ser violento. A Claro. ver, por Sí, eso. pero Es que por ejemplo- estamos separando las cosas. A Pero lo es que que yo no me se refiero- puede separar. No, no, no. Sí, pero mira, yo creo que lo que pasa es que si yo creo que pues como padre uno sí se da cuenta que está infringiendo, llamémoslo violencia, ¿sí? Pero uno sí sabe, uno tiene que ser consciente que se lo está aplicando al hijo y uno espera que es pues por el bien mayor, ¿cierto? Por llevarlo a él a un lugar. Pero es que imagina, yo lo veo así. Todos los niños del planeta son un diamante en bruto completamente. O sea, uno Exacto. los ve, la cantidad, no solamente por su juventud, sino por ese potencial. Es que uno sabe que tienen, no sé, 80 años por delante y uno sabe que esa energía bien conducida los puede de verdad llevar a lugares muy, muy altos. Entonces, me imagino que debe ser muy tentador, yo sé, en el mal sentido, pero si tú ves que tu hijo tiene semejante talento y aparte de eso no, es que quiere pasar la tarde, sí, bobeando, jugando, no sé qué y todo, la tentación de un minuto más que usted practique en lo que sea cards o sea Lo va a hacer música, mejor. lo va a hacer mejor. No, Porque es que en mira, eso- volviendo a los libros, hay un libro de un periodista que se llama, bueno, es de apellido Gladwell, y el libro se llama como Outliers. Entonces es como las personas que, bueno, sí me parece que es ese, en el que están, sí, como que descollan en sus propios ámbitos. Y él entonces les hace como pues como la revisión histórica de que por qué pudieron haber llegado tan allá, y tiene que ver con eso. O sea, simplemente acumularon una cantidad de experiencia Mm. que al momento de compararlos con los otros no había manera de que los otros pudieran alcanzarlos, por las razones que fuera y sin violencia. Entonces, por ejemplo, él decía, Bill Gates, supongamos que no tiene nada que ver con esto, pero que él, sí, siendo pilo y siendo curioso y todo, encontró algo pues muy fortuito, y era que en el colegio donde él estaba compraban un computador, cuando eso no se usaba, cuando un computador ocupaba, sí, todo este estudio, ¿sí? Ujú. Entonces, él, como no sabían qué hacer con él, simplemente lo compraron, pues porque era un colegio, digamos que me clase media alta, lo que sea, y lo compraron como para estar al día, y él sí había cacharreado en su casa con cosas, se escondía con un amigo y se metían por las noches a cacharrear con el computador. Entonces, para el momento en el que el computador se vuelve masivo, él tenía 20.000 horas de práctica. Claro, él Entonces ya no hay estaba manera, mucho más avanzado. claro, y hace el estudio, por ejemplo, de personas como Messi. Entonces, digamos, si Messi estaba selección argentina, supongamos, y dicen vamos a hacer el corte hasta los 16, o perdón, digamos hasta los 18, cogemos de 16 a 18. Si Messi estaba con recién cumplidos 16, él es el más chiquito de todos los que ya están en el borde de 18, o sea, él se mete en una colada donde él hubiera nacido un mes después, pues queda por fuera del corte. Ujú. Entonces él se expone a experiencia que los demás amigos de él no tuvieron, y así sucesivamente. Entonces y digamos los Beatles, ¿cierto? Entonces ellos, por cuestiones políticas y lo que sea, estuvieron obligados a tocar en Alemania 7 días a la semana durante muchos años. Al momento de ellos ir a grabar, por eso es que grabaron el álbum en un día, porque lo han hecho 100.000 veces. Entonces algo parecido pudo haber ocurrido con Michael, Claro. que el papá los puso a rotar, porque tengo entendido que él salía por las noches, digamos, los niños salían del colegio a las 5 de la tarde, los montaban en un bus, iban, A tocar. interpretaban, dormían en el bus de regreso, hacían tareas y a levantarse para el colegio. Sí. Cuando ellos salieron no sé, a la fama mundial, tenían miles de horas de práctica. De práctica. Entonces, Sí. muchachos que si quieren cantar, ¡prum!, sale bien. Muchachos, no sé, sale bueno. perfecto, sale perfecto, sale perfecto, y eso los dispara muchísimo más Sí, rápido. pero Claro, no, tiene no, mucha pero ventaja venga, en ese sentido. En ese sentido estamos de acuerdo. Pero es Severo que podcast, usted lo hablé está. como 5 minutos. No, pero es que tú lo estás viendo como una o sea, como tu paternidad de cómo tú crías a tu hijo, porque tú finalmente eres un padre responsable, amoroso y bien. Pero una figura como George Verstappen o como Joseph Jackson, ellos no veían a sus hijos para que se proyectaran por sus propios hijos. Claro. Que ahí yo te digo listo, porque yo vi potencial en mi hijito y quiero que mi hijo sea el que triunfe. Claro. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Pero,
sabemos que Joseph Verstappen y Joseph Jackson se proyectaron en sus hijos. Ya. Proyectaron sus propias frustraciones, sus propias, digamos que deseos de lo que ellos quisieron ser en su momento. Claro. Joseph Jackson quería ser famoso, quería ser cantante y no lo logró porque estaba en una situación económica social muy diferente, plena segregación, o sea, en eso no vamos a Sí. ahondar, pero sabemos que es difícil para una persona negra triunfar en Estados Unidos en los 60. Eso lo sabíamos. Vio en sus hijos una forma de él mismo proyectarse y él veía el éxito de sus hijos como suyo, no como el de sus No, hijos. es de ellos. Exacto, entonces una cosa es verlo como tú lo ves, por supuesto. Si yo quiero que mi hijo triunfe y quiero que realmente mi hijo sea el que triunfe, está creo que para mí la figura de Hamilton. O inclusive, según lo que vimos en la serie, de Ayrton Senna. Ya. Pero si no, tenemos también a la figura de George Verstappen, con su hijo, que George Verstappen, si no sabían, papá de él fue piloto de automóviles, casi mata a Montoya, inclusive en una de las carreras, muy agresivo siempre, y él realmente no destacó demasiado en el deporte, se hizo sus pinitos, pero así como que destacable, fuerte, Fue no. el hijo, claro. Exacto, entonces él también se proyectó en el hijo. El man lo sacan del deporte o se retira, no lo sé. Vio a su hijo también talentoso en el deporte y uno como, ¿ve? Cultivó el talento en él. A través de sus propias frustraciones. Entonces, es eso, la diferencia entre criar un hijo para el éxito y criar que el éxito sea mío, es el ego. Sí, claro. Entonces, eso es lo que significaba justamente la película. Y entonces Ok. en la película no retratan eso. Sí, lo retrata. O sea, sí único, muestran el papá, digamos, como Sí, villano. como en el- un ogro. claro, ¿Sí? como es el Total. villano de la Ah. película, por completo. Pero es muy superficial, pero sí, es el villano de la película. Pero bueno, digamos que ya al final de la vida de Michael, ¿cómo fue la relación de él con el padre? O sea, Siem- ¿terminaron bien? ¿En algún punto llegaron a Siempre fue hacer muy- las paces o Más o sencillamente más o menos. siempre Él, terminó mal? Más o menos, o sea, la relación de ellos hasta la muerte de Michael Jackson, porque Joseph murió apenas hace pocos años. Sí, murió Eh, después. Como en el 2018 murió, 9 años después de que Michael pues falleciera, que él murió en 2009, siempre fue muy tensa. Ujú. Siempre fue muy tensa. Tengo entendido que sí, como que Michael sí lo perdonó, pero lo sacó de su herencia. O sea, Michael se murió y él no recibió nada. Papá como tal. Recibió la plata fue la mamá. Pero debería ser al revés. Claro. El papá heredarle al hijo. Ah, sí, pero pues el que tiene la plata, pues Pero el papá, los yo millones. creo que ese man igual Ah, debe, no. debe tener, o sea, No, en su tú te momento debía imaginas una las regalías de los fortuna, Jackson 5, por claro. favor. Debe ser una... Él era el dueño de la Sí, marca prácticamente. claro. Sí, sí, por eso es que Michael se quería retirar, es que el dueño era Joseph Jackson, totalmente. Pero tú decías ahora que hay varios aspectos en los que la película trata de tocar, pero todos los deja como muy superficiales. Entonces, por ejemplo, hablando de la muerte de él, las drogas, ¿eso se toca? No, porque es que llega hasta 1989 la película. Ah, es el puro... Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí yo no sé, o sea, yo esperaría que haya una segunda parte, pues como para cerrar Ah. la vida de Michael, porque es que la dejaron fue prácticamente hasta cuando él decide separarse de los Jackson 5 Y ya. y comienza ¿sí? como su época de éxito, pues cuando saca Thriller y todo este Ah, tema. ¿queda antes de Thriller? No, No, hasta no. Thriller, Hasta prácticamente. Thriller. O sea, lanza Thriller y ahí se acaba la película. No, es el siguiente hasta la álbum. hasta la última Es el- gira que hizo el- con los Jackson 5 cuando él se despide. Sí, él de- ¿sabes con qué cierran la peli? Con el concierto que hubo en Inglaterra que fue muy famoso. ¿Sabes cuál? No va a aparecer acá. Exacto, por supuesto. Entonces, mira, finalmente, bueno, hablando del tema de las drogas y demás, otra crítica que yo estaba leyendo, y era que cuando Michael Jackson tuvo el accidente, que yo sinceramente desconocía, yo no sabía que él Con había... fuego, ¿no? Sí, que él que con... se le quemó la cabeza en un comercial de Pepsi. fue. Exacto, por la insistencia justamente de Jobs en volver, él pues decide que sí. Ahí con el tema del dolor, él comienza a tener problemas con las drogas, pero pues con Opioides. no opioides, en ese momento son pues, las drogas que son comercializadas, o sea, que Ya. son legales, con todo el tema de los fármacos y demás, ahí comienza a tener dificultades, en la realidad. En la película no se muestra en absoluto, muestran ese lado fuerte de Michael que tuvo con la resiliencia de ese accidente, de que quiso ayudar en el pabellón de quemados, pues muchas cosas comienzan como a
a mostrarse ahí, pero como que, o sea, es que no vendieron lo negativo de Michael. Por ejemplo, también como que tocaron un poquitico como que su proceso de transformación corporal, que pues sabemos y es inevitable pues no hablarlo, que fue muy fuerte, o sea, la persona que era Michael. No, pues que y era es- La el cambio transformación, es o sea, brutal, fue... sobre sea, todo en esa época. Exacto, entonces por ejemplo eso tampoco se tocó, pues obviamente si vemos las primeras operaciones de nariz que tuvo Michael, vemos algunas condiciones que tenía pues como con el vitiligo, que pues como que lo contó, pero nada más allá de eso, entonces Claro, como pero te pues digo, es todo, difícil, independientemente de que le haya tenido vitíligo o no, pero uno no se blanquea de esa manera, porque yo tengo familiares que tienen eso y pues claro, eso son unas manchas y eso no es tan blanco, pues sí es blanco, no, pero, sí, no, pero pero, para quedar como él, o sea, que quedó fue pues Ario, no, pero es que, Le faltó no, solo cambiarse el iris y ya... sí, claro. no, por supuesto, no, pero no, igual, eso sí se ha hablado. O sea, él no quedó naturalmente despigmentado. Él se- Él tenía muchísimas manchas y se manda a hacer y él todo se el- manda a despigmentar por completo, Ok. pues para quedar parejito. Porque es que él sí tenía, Parejito. él sí tenía un trauma con su apariencia física. El papá, como que el trauma de la nariz comienza a partir que ya estuvo registrado con un tema psiquiátrico por el papá. O sea, el papá cuando lo golpeaba de niño se burlaba de su apariencia física, Y es que el desde su papá, nariz, o sea, su nariz fue lo que empezó todo. sí, Y fue pero el papá, yo no he visto fotos de él, pero horrible. pero el papá también debe tener la nariz ancha, normal. No, lo tiene delgadita. Ah, ¿sí? Sí, es horrible. Porque hay pero hermanitos, es feo. hay hermanos de él que también tienen la nariz un poco más delgada. Pero todos son operados. Ah, ya. Sí. Bien. O sea, todos Ficti- siguieron ficti- los pasos de... Bueno, ahorita tú hablabas de algo que a mí me causa mucha curiosidad y pues obviamente yo supongo que eso debe tener que ver con la fama, pero si uno se pone a mirar grandes figuras de la música, bueno, deportistas, lo que sea, como que muchos se refugian en las drogas, ¿no? O sea, Claro. el tema de la fama como que los absorbe tanto que los lleva al punto de que, Es que o sea, ¿de qué manera pueden sobrellevar Pues- ese peso de Ah. ser tan famoso? O sea, no sé, o sea, ¿en qué punto uno dice una persona que tiene la vida entre comillas resuelta, que es súper conocida, ¿no? Todo el dinero, o sea, prácticamente tiene el mundo a sus pies. rendido. ¿Y en qué punto llegan a tomar las drogas como una opción, ¿no? Ah. Porque pues uno sí. dice, bueno, o sea, hay gente que cae en las drogas es pues por un tema de que quizá pues crecieron en un contexto difícil, ¿no? Que uno dice, güey madre, o sea, no tenía más opción o bueno, no sé, quizá. Pero una persona que como se le dice, tiene el mundo a sus pies, ¿en qué punto llega a volverse drogadicto? O sea, por ejemplo, miren lo que pasó con Britney, ¿no? Britney Spears. Britney Spears, o sea, eso O sea, si hay una heredera eso- otro- de, bueno, una otro cosa tema que para se otro le, podcast. se le Britney. atribuye a Michael es lo de lo performático en el Claro. porque por ejemplo los bailes de él, o sea, Britney, Timberlake, todos ellos bailan Muchos- ahí porque están influenciados por la Claro. por estética de supuesto, sí, Michael. claro, o sea, La misma Shakira tal vez Sí. incluso. No, claro, es que- entonces mucha gente se inspira en ellos, entonces uno dice, hijo de madre, o sea, gente de verdad con todo. es que Pero el- Britney, ¿qué merced. pasó? Britney no, que Britney. Pues murió, hoy en ¿qué? día yo hace mucho tiempo no escucho, o por No. lo menos no sé si Britney volvió a los escenarios a No, no ha cantar. podido, es un tema legal, también también de un papá ¿Sí? que la tiene sometida psicológicamente, económicamente. Eso es para otro podcast, o sea, ¿Cuántos por años favor. tiene Britney ahora? Tiene Yo creo como que ya tiene sí, más de tiene- 40, sí, ¿no? tiene más de 40 me parece. Vamos a ver. Pero bueno, La finalmente que, es la verdad. que iba supuestamente a ser la próxima reina del pop, Iba, que iba para allá, pero se quedó en princesa, Sí. no pudo. Pero bueno, entonces dijimos droga, bueno, el éxito musical sí me vino que queda claro. no, supremamente claro, y eso es lo que más lo emociona Eso- a uno. Y lo que sí hace la película que a mí me gustó mucho es que uno conecta mucho con Michael, o sea, a uno le da una ternura, uno es como, ay, yo te quiero abrazar, gordito, yo Sí, entiendo es tu que lo vende dolor. como una figura muy tierna, muy solidaria, Pues ¿no? ustedes lo han Ayudando. visto cuando él iba a hacer la gira antes de morirse, que él, bueno, él alquila como un estadio y se pone a ensayar, que se llama This Is It, Sí. me parece, bueno. Tenía un talento musical del otro mundo, o sea, Increíble. hay unas Sí, un escenas en oído las musical. que, por ejemplo, sí, un oído impresionante, entonces está como con el baterista y están, me parece que haciendo Billie Jean. Pero es algo, claro, él no es académicamente músico, sino pues es muy Sí, es intuitivo, empírico. sí. Ujú. Entonces el baterista está pues haciendo la introducción
y él para la grabación y se acerca pues con esa vocecita que tenía, ¿cierto? Y le dice como, déjalo que hierva, como que crezca dentro de ti para que sepas en qué momento es la entrada. Pero eso suena súper abstracto porque pues, el tipo dirá, ajá, bueno, dejémoslo que hierva. Y entonces él empieza con la voz a repetir los tonos y todo, y es impecable. Sí, Y el es tipo que solamente lo mira como diciendo, sí, sí, sensei. O sea, lo que tú Lo que digas, tú en el momento que digas. tú digas, y le hace la seña, sí, como muy cariñoso, sí, a mí me súper parece que eso le empático. faltó a la película en profundizar. El talento que Uy, tenía. no, es O sea, impresionante. no solamente para la proyección, para cantar y para capturar a la gente, sino la producción de la música a partir del oído, a partir de él mismo. Sí, Lograr replicar con su solo, con su voz, con su boca los sonidos, es una cosa completamente absurda. Las personas que somos un poquito más curiosas, hemos escuchado más, hemos visto más documentales al respecto, oye, es una cosa que uno dice, o sea, Michael de verdad es un genio. sí, no, O sea, Michael es sí, una era persona genial. Tiene un que estaba talento. destinada para ser grande. O sea, el Exactamente, gracias talento al es... papá que le descubrió el talento. Pero lo otro que tú decías también de él, que eso le impone una presión impresionante al artista, es que una cosa es, digamos, una banda de rock, ¿cierto? Entonces vamos a hacer todos y el que más locuras haga mejor. Bien, eso es una cosa. Pero pues está esa espontaneidad, entonces, Mm. independientemente de que uno comulgue con eso o no, pero pueden estar absolutamente drogados y salir y pues eso era el plan, ¿no? Parte del plan. Pero en el caso de Michael era, digamos, cuando está haciendo las audiciones de los bailarines, o sea, no sé, miles de muchachos que seguramente bailan casi que mejor que él. Y era la necesidad de escoger 10 15 lo que sea, y después ir el momento de decirles, bueno, ¿cómo están? No sé qué, esto es lo que vamos a hacer. Y a pesar de que ellos son todos de lo mejor del mundo, decir, cualquier cosa que yo esté haciendo está mal. O sea, lo que él me diga es lo que está bien. No, eso es una cosa, o Sí, sea, poder proyectar eso sobre una persona Es que y la después gente salir se... en el escenario y ser yo el que jamás puedo fallar. Porque los tipos de atrás entrenan todo el día. todo el día. Entonces, si yo salgo de algo mal, no se podía. Entonces, fíjate que las presentaciones de él son impecables. impecables. Y es que el efecto Michael Jackson es algo que no se había visto antes hasta los Beatles y Elvis. Sí, O sea, claro. ese efecto revolucionario en la música a No. nivel mundial, porque o sea, las chicas se desmayaban todo el tiempo. O sea, la gente se desmaya en algunos conciertos, pero la cantidad de No, personas eso era una y no locura. sé, y digamos Es que y eso se volvió a repetir. lo que él transmitía, o sea, esa sensación, es que sí, No, era para mucha gente casi que hostia. ver a Dios, güey. Sí. Algo así. Sí, O sea, claro. y eso muy pocos, como tú dices, muy pocos artistas Muy lo pocos, logran. muy pocos. Exacto. Muy Había pocos. en la época, pues como tú dices que cierran un poquito antes, pero hablando de bandas de rock, cuando Slash, el de Guns Ujú. N' Roses, él colabora con Michael en Sí. algo, en un álbum posterior, tal vez es en Dangerous. Sí, yo creo que sí. Bueno, Y colaboran para Black and White y eso. sí. Ahí colaboran ellos. Y Slash, que también está en esa cima de los súper talentosos y Y más todo. de los 90. Claro, él dice en el 92, cuando ellos sacan el álbum doble, que ellos llenaban estadios, 100.000 personas fácil, todo el año. Y él decía, pues que ellos eran, sí, los reyes del, digamos, del rock y lo que fuera. Y dice, pero jamás, jamás, a pesar de los dramas y los desmayos y todo lo que ellos, y romper los hoteles y todo lo que hacían, jamás era comparado como cuando él visitaba a Michael o le tocaba hacer gira con Michael, pues como guitarrista, lo que sea. Dice que no, Michael es otro nivel. Sí, Es que lo que pasa es que que son de esas figuras que, o sea, sí. no, o sea, es que no hay como Co- punto de comparación, No. no hay No, como, era- no hay O cómo sea, compararlas. Yo, por ejemplo, he leído algunos artículos que se atreven a decir que Michael está sobrevalorado. no. Pero es que mira cómo nos sentimos nosotros tres No, hablando es que se de le erizó Michael. uno O el sea, pelo en la nuca no, y es no, exacto, de pensar es- en... a mí me sí. parece que la figura de Michael Jackson es una cosa absurda, que hasta podría decirlo que es una figura muy política, es democrática, porque es para todo el mundo. Sí, O sea, claro. una cosa que me gustó que mostró la película sobre todo fue cuando esa en la entrada de Billie Jean a MTV, en una época que todavía las figuras de pues, afroamericanas no eran muy bien vistas, Michael la instituyó. Claro. Y como que yo quiero estar en MTV, no hay personas negras en MTV, no me importa, yo quiero estar en MTV. Busque la manera. Exacto, busque la manera. Yo sé que tú encontrarás la manera, búscala. Y la encontró. Uy, esa escena es muy bacana porque ahí ya después el man baja a la oficina y como que se va a meter al carro, pero entonces como había tanta gente afuera como esperándolo, el man se sube pues arriba del carro y el man se asoma así por la ventana
toda la calle así llena de gente Sí, no. y Michael hacia arriba, o sea, como, esa es la escena donde como que lo endiosan y dicen como, Acá soy yo. es Michael Jackson, o sea, no es cualquier persona. Exacto. Entonces uno dice, pues madre, o sea, ¿cómo se atreven a decir que pues Michael por ser negro no merecía pues estar Claro. en la televisión? O sea, una Claro. figura de esas. Exacto. Entonces él también de alguna manera como que hace parte de esa lucha de visibilizar el talento de los Sí, negros. Claro. Porque pues, Ujú. como tú lo dices, en MTV en ese momento, pues era mal visto, entre comillas, pues que saliera una figura negra pues en la televisión. Exacto. Entonces, por Y pues ejemplo, al final eso fue lo que seguramente, pues el hecho de que ya la televisión pues masifica mucho más pues a los artistas, pues MTV en ese momento era aún la institución pues, Sí. y ya el hecho de que Michael salga en televisión en MTV, pues uno dice como, sí, es un antes y un después en ese sentido. Entonces Sí, claro. también lo que tú dices es como la figura política que puede llegar a ser Michael. igual Michael siempre o sea, digamos que, o sea, es que yo sé que también es muy cuestionable, pues, toda la figura que es Michael ya siendo, pues, blanco y todo, pero él siempre decía es que, pues, yo soy afroamericano, o sea, pues sí, soy blanco por Sí. diferentes razones, pero yo soy afroamericano. Lo que pasa es que Michael también, según temas registrados psiquiátricos, él ya tenía un trastorno fuerte con respecto a su corporeidad, o sea, él no se reconocía a sí mismo cuando se miraba al espejo, y era un trastorno, o sea, es un trastorno que está documentado, no diagnosticado hacia él, pero sí documentado como que en algunos estudios. Él nunca, o sea, él lo que hizo todo el tiempo, no estoy justificando lo que hizo porque pues finalmente también es su decisión, pero lo que él hizo por años es buscar, o sea, él no se reconocía nunca en el espejo. Todo el mundo entonces él buscaba la forma de transformar hasta el verse a sí mismo, pero Como no, él quería verse en el retrato de Dorian Gray. pero nunca, exacto, pero nunca lo logró. Ya. Y pues, No, es que es muy difícil. Sí, el tema del o espejo sea, y- mi pregunta es, ¿el qué precio tiene la fama en la salud mental de las personas? Uy, Sí, eso debe no, ser brutal. terrible. No, sobre todo en ese nivel, eso debe ser muy difícil de manejar. Pero también ahondando en lo que ustedes estaban diciendo ahora, el respeto también dentro de la comunidad de los artistas. O sea, Ah. reconocer que yo estoy en lo mío y estoy muy alto y todo, pero otra cosa es Michael. Entonces, por ejemplo, cuando ellos hacen en el 84, We are the world. o sea, Uy, no. hay una serie Sí, hay una en serie. Netflix sobre Sí, eso. porque el que Es logra buenísima. Amor. convocarlos a todos pues, es Lionel Richie, ¿no? Pero Sí. estaban, digamos, otros super Eso fue figurones. después de unos premios. Sí, Sí. lo hacen como de 12 de Hacer la noche. toda esa logística. Uy, esa en serie es 5 horas. una muy buena serie. Muy buena. Tienen que Ay, Pero ver. fíjate yo no que la vi, Lionel esta me la Richie, quiero te la ver. tienes Es que ver. buenísima. Lionel Richie, estaba Stevie Wonder, muchas figuras No, es que estaba negras. Muchas un figuras. Pero montón. juntarlos a todos, tenían solamente, me parece que parte del argumento es, teníamos una hoja de Michael Jackson con la letra. Sí. Y fíjate que, pero finalmente también yo creo, depende, bueno, ¿y quién fue el que escribió esa hoja? Porque una cosa es, no, que tenemos una letra de Michael, va a producir Quincy Jones. Quincy Jones, Ujú. sí, porque Quincy siempre ha sido, bueno, Pues yo fue, creo que todo el mundo dice, bueno, va para esa vaina sale bien. ¿Sí o no? Claro, Tiene que es ver bien. Michael. Claro. Es una Fíjate letra que en el escrita video, por Michael. ese es otro video que uno quiera o no, sí transmite en el... sí. Claro, man, No, yo- We Are the World. Tienen que verse esa serie porque ahí es donde uno entiende la grandeza de Michael. O sea, pero sí, claro, o sea, el tema convocar de a todos esos artistas top del mundo. No. No, We Are eso the no World lo logra fue- cualquiera. No. no, claro, eso fue un La eco mano de impresionante. egos. El papá yo creo que entre ese y Billie Jean es como la canción favorita de mi padre. Sí. De hecho, sí, porque yo crecí, o sea, tú no te imaginas Billie cuántas Jean es la veces... canción favorita de mi hijo. Ah, Sí, claro, me encanta. tú no sabes cuántas veces yo escuché We Are the World cuando era niña. No tienes ni idea. Pero por ejemplo, también digamos que hay un pequeño como conflicto, un pequeño interés ahí con respecto a la figura de esa canción, porque pues quedó como Michael, como lo magnánime, pero Lionel Richie fue Sí, como súper. una figura muy importante que quedó pues finalmente eclipsado. Pero es que Sí. pobre Lionel, Es que marica, ¿al Lionel- lado de quién? Por Él tiene un Dios. álbum grande como en el 81. No, él fue un gran músico. No, Lionel Richie es muy Es que bacano. lo que se dice es que Michael arrasó con todo de ahí para abajo. Ujú. Sí, es Aunque que- Lionel impuso su peinadito, ¿no? Sí, el afro. Sí, El ese afrito afro de permanente, todo curiosito. Sí, sí. Sí, sí. Pero fue una época también grande para los cantantes negros, porque eran Sí. él, es lo que decíamos. Sí, Stevie había Wonder, muchos, Whitney muy Houston, buenas.
Yo no Sí, sé, pues el Quincy, mismo Quincy Prince Jones. tenía algo No, de- Prince. Y es que, y póngase a pensar, por ejemplo, o Así, sea, hicieron un chiste de Prince en la película que me dio mucha Es que risa. entre ellos había como una Una rivalidad, sí. claro, y más es la cantidad de egos que pueden haber ahí. Ah, O sea, el hecho de que le digan como, no, pues es que la canción la escribió Michael. Y pues bueno, usted fue uno de los escogidos. para Entonces, cantar. sí, exacto. Entonces como que, bueno, si no hoy. Él no participa ¿Quién? en We Are the World. ¿Quién? Prince. Ah, no, porque No. es que no, porque es que Prince ni siquiera quería ceder. Porque Prince es una figura muy polémica, es rarita. Él Yo ni también murió siquiera- hace poco, ¿no? Hace poquito, pero yo a Prince la figura yo no la entiendo, la de él no la entiendo muy bien. Tampoco. Es rara. Toca, Michael es más fácil de da para otro entender. podcast. Sí. Sí, pero bueno, ¿ustedes creen que a esas alturas de la vida hay un artista más grande No. que Michael No. en la historia? Que, o sea, que se haya No. documentado. No, No. Michael, no. No, en la para música. Para mí no. O sea, Michael sé- movilizó una favela entera en Brasil. ¿para Uy, el ese video? video es muy bacano. O sea, él oye. pidió permiso para ir a Brasil, el gobierno dijo, no te podemos proteger, no hay forma alguna de protegerte. Los duros se dieron como que, no, tranquilo, pues si el gobierno lo protege, pues nosotros lo protegemos. Usted puede entrar acá, nada le va a pasar. Los duros de la favela. Sí, Ah, sí. y nada le pasó. Michael, Ese video es Ese es bueno. un videazo. Michael decidió bueno. confiar. Hay algo que yo he querido ver y no he podido como estudiar bien. Supuestamente, Don Pablito. Ya sé qué hace. Sí. Don Pablito lo quería traer. Sí. Le encanta, a Pablito le fascina a Michael Jackson. Eso lo cuenta es el hijo, Juan Pablo Escobar. No, Ah. nada con Pablo, sino el Juan Pablo. Sacaron una serie del hijo de Pablo, Sí, ¿no? en Hace Disney poquito. Plus. Pues yo no la he visto, pero. Sí, y pero sé que está hay John una serie. Y John Leguizamo es Pablo Escobar en esa serie. Ah, sí. Sí, toca verla. Bueno, finalmente el Juan Pablo Escobar cuenta que querían traer a Michael Jackson y lo querían traer y estaban gestionando para traerlo. O sea, sí lo iban a traer. Wow. Pero ¿para una Pero- función privada o Sí, para para un una función, estadio? no, para una función privada. Pero parece que Pablo Escobar lo quería secuestrar. Estaba No, orquestando uy, un no, secuestro. qué ¿Ustedes se imaginan donde No, estuviera qué pasando? drama, no. Y, Un bombardeo fijo. Nos Exacto. No. Nos sacaban. Claro, nos dejan en el medioevo otra vez. Y, ¿Qué tal esa y básicamente como que su red de seguridad se dio cuenta y simplemente cancelaron todo y no vino y ya. Menos mal. ¿Qué tal? Pero pues eso Ay, lo es- peor es que duraría por ahí media hora el Yo aniquilamiento. me acuerdo Era así de- una vez un país. Me acordé, o sea, no estoy seguro si fue así o no, pero en un momento hicieron una novela de Fruco Y usted. y sus tesos, y en ese Sí. tiempo estaban como con la canción del Del preso, pegada, que ¿no? lo colocaron. Y entonces como los contrató, se supone que un man que tenía mucha plata, pues yo creo que es Pablo, ¿no? En la serie, Sí. en la pelea. Y el man los hace cantar la canción como 10.000 veces y los manes ya todos cansados como, no, pero ya, cantemos otro de man, vuélvala y cántela. Y con un revólver con en un revólver en la mano. Sí. Y les pagaron con motos, porque, no, eso fue muy chistoso. Pero era. Esa novela fue muy bacana, pero me hiciste acordar de eso. Yo creo que hubiera sido más o menos algo así con Michael, como, bueno, dígale que Cante me Billie cante Jean. otra vez. Cante Billie Jean. Cante Billie Jean. Y Michael como, no entiendo qué está pasando aquí. ¿Qué clase de contrato es ese? No, hubiera Ay, sido, no. dígale que yo le regalo No. un hipopótamo ya que le gustan tanto los animales. Marica, Ah, para la finca. Michael tuvo 6 jirafas. ¿Sí? Ma- ¿En Neverland? Sí, no, en El la, chimpancé, Ah, chimpancé, qué jirafas, bonito. tuvo ya. perros, ¿cuántos perros tuvo? Ya no sé, tuvo un montón. Como 1.000 perros. Sí. Ese man le gustaban mucho los animales. Por eso a Pablito le hubiera regalado una Un parejita de hipopótamo. hipopótamos. Así, bien colombianos, ¿no? Oigan, y hablando de colombianos, Ajá. ¿ustedes saben quién es la mamá del protagonista hoy? Ay, Contaste verdad que algo Colombia tiene mucho que ver ahí en esa familia, señor, ¿no? claro, juepucha, es Y lo que, el bastante. chisme es lo que es bueno. Yo no podía creerlo cuando yo lo estaba leyendo y yo ve la mamá del Jafar Jackson, que es un sobrino de Michael. Y es el protagonista de la película. 3 años estuvo ese man preparándose para poder hacer la película. O sea, el man se dio la tarea pues de hacerlo. O sea, no hay, digamos, asistencia de computador, computer graphics y eso para los bailes y eso. Es No, él. Él. Todo se hace. Sí, el Sí, man el fue- man lo prepararon, de más que uno que otro retoque, obviamente, Ya. pero no, el man se preparó mucho Estéticamente se parecen mucho, ¿no? tiempo. Ay, no sé, ya sí tengo, en algunos puntos me parece que caricaturizaban un poquito como la apariencia de Michael con Sí. respecto a él. En otros, sobre todo cuando después de que se opera la nariz la primera vez, sí me parece que en esa época quedaron igualiticos. Sí. Después como que siento, ahí tengo como que ciertas diferencias, pero bueno, igual no son la misma persona, entonces imposible que Sí. queden igual. Claro.
Entonces, imagínense, pues, volviendo al tema colombiano, estos sí son chismes, eso es mi mamá, bueno, imagínense que me puse a averiguar, entonces vimos como que no, cuota colombiana en la película, pues, de Michael Jackson. Y la mamá de Jafar Jackson es colombiana, se llama Alejandra Martínez. Y yo, qué curioso, listo. Alejandra Martínez tiene 5 hijos, de pronto. Entonces, el último esposo aparece, se llama Jermaine Jackson. Que es otro de los Jackson 5. Uno de los Jackson 5. Cuando luego yo leo más, resulta que hay un pequeño drama familiar en torno a la cuestión. Una de las razones por la cual Randy Jackson no cede sus derechos de participación, sus derechos de participación en la película, es porque pues tiene un pequeño problema con su hermano Jermaine, que es el papá, es el papá del hijo y el ex esposo de la colombiana. Jermaine estuvo casado con la colombiana. Y Randy Jackson también. Bueno, no casados. Fueron pareja. Pero, o sea, ella tiene hijos con Randy. Con dos Jermaine. hermanos de Michael, mejor dicho. No, bueno. Ellos se conocen cuando eran muy jóvenes, tenían 18 años. Randy Jackson no hacía parte de los Jackson 5. Inclusive del clan Jackson, él es el menor. Sin embargo, él es un productor, creo que un cantante también muy, muy reconocido en el medio. Él estuvo en American Idol no sé cuántos años. Ya sé quién es. Exacto, o sea, no. Randy es una figura reconocida. Pero se conocieron muy jovencitos y tuvieron su primer hijo. Pero pues Randy y los hermanitos Jackson son un poquito mujeriegos, les gusta la vida buena, la plática, lo que hace la plata, normalmente. Ella en su primer embarazo y como que ver como que todo lo que se movía, se devuelve para Colombia. Creo que estoy mal, se conocen en la preparatoria, me parece, en Los Ángeles. Puedo variar la versión porque creo que lo leí, pero no lo verifiqué. Lo que sí verifiqué es que ella se vuelve para Colombia en un tema tormentoso y se da cuenta que está embarazada del segundo bebé de Randy. Acá llega primero a Bogotá. O sea, tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos. Al estar embarazada y ya estaba acá sola en Bogotá, decide irse para Saravena, Cauca. Y adivine quién fue hasta Saravena, Cauca a buscarla. Jermaine. No, Randy. Primero, todavía Randy. Entonces Randy. La mamá de Michael le dice a ella que se vayan a vivir todos a la casa a la mansión familiar, que era pues para cuidar a sus hijos, para el tema de la familia. Igual, ella no se casó con Randy. Randy Jackson estuvo en Saravena. Sí, en Saravena, Cauca. Okay. Fue por ella y por sus 2 hijos. Entonces, bueno, hasta ahí, chistosito. ¿Cuántos tienen los muchachos? Son de los 80s, los primeros. Los primeros son de los 80s. Y o sea que Alejandra tiene, ¿qué? ¿60 años? ¿60 y algo? Sí, puede ser 50, 60, porque Jermaine tiene 30, me parece. Jafar tiene 30 años. Entonces, resulta que ella se va para la mansión, ella vive 20 años dentro de la mansión de los Jackson. ¿Verdad? Randy sigue siendo loquillo, le encanta su vida con mujeres y se casa en secreto con una modelo X en Los Ángeles. Mientras que ella tenía a su familia en la casa Jackson. Entonces ella se sintió muy sola, devastada. Y hubo un hermano que la apoyó, la consoló. Y tuvo un hijo con Jermaine. Y finalmente se casaron. La mamá, por supuesto, estuvo completamente en desacuerdo en esa unión y tuvo 3 hijos con Jermaine Jackson. Wow. Pero todos los hijos de ella, ¿no? Sí. El último todos los hijos de ella son Jackson. Sí. Mire. Entonces, menos o sea, sí, pero el adoptado también. Pero el apellido, claro. Exacto. Y pues o sea, son Jackson Ramírez. Jackson Martínez. No, Martínez, perdón. Sí, vale. Sería Jackson Martínez. Sería un buen jugador de fútbol. Sí. Oiga, sí, se llama como jugador de fútbol. ¿Y cómo se llaman los muchachos? ¿Sabes? ¿Se conocen? No, solamente conozco a Jafar. Jackson es nombre, no apellido. Yo sé que Jackson Martínez es... Acá en Colombia utiliza mucho el Jackson colombiano que para se llama los nombres. Jackson Martínez. Sí. Es igual que... Sí, claro. Sí. Oye, entonces finalmente igual ellos se separan. O sea, ellos como que a principios del 2000 se separan. Jafar Jackson tiene 9 hijos diferentes con 6 mujeres distintas. También es una joyita. Ya, el de 30 años tiene 9 hijos ya. No, Jafar no, fue madre, Jermaine. Es que me confundo. Jermaine. El papá tiene 9 hijos. De los cuales uno es Jafar. Ajá, Jafar es uno. Entonces, pero este muchacho que hace la película no es de los hijos que tiene con la colombiana. Sí, el protagonista. Sí. El protagonista, la mamá es colombiana. Y el hermano, y uno de los hermanos es bogotano, que nació aquí en Bogotá. No, pero es como
Yo vi 100 un años de video- soledad, toca hacer, es como un cuadro Sí, algo sinóptico. así, con güey. todo. Yo vi un video de justamente de Jafar, el protagonista de la película, le estaban preguntando, o sea, como que él decía que tenía una deuda porque tenía que aprender español, que la mamá era bogotana, o sea, el man hablando de, sí, o sea, Bacano, bacano. Entonces, o sea que el man ha comido bandeja paisa. Sí, por supuesto. Claro, Entonces, muy digamos bien. que bandeja paisa, ajiaquito, esperemos que todo lo colombiano posible. Entonces, Chévere. digamos que entre eso es muy curioso, porque sí, ya vamos a terminar. No, estaba mirando. ¿Qué hora era? Solo estaba, Solo estaba mirando Sí. qué hora era. Porque, pues, o sea, no. Esos chismes son una locura. El tema familiar Sí, está bueno. el tema está familiar bueno. dentro de los Jackson, eso es una novela entera. Los- deberían hacer No. una serie que se llame Los Jackson. No, además No. que si uno de verdad se pone a ponerle a ese árbol que genealógico todo lo Kardashian demás. ni que ver nada. No, imagínense, Michael no estuvo, por lo menos sentimentalmente, aparecen en la vida de él, la hija de Elvis, Se casó con la Elizabeth hija. Taylor, o sea, No, eso es- ¿cómo junta usted? Dicen que el amor de la vida de Michael fue Lisa Marie Presley. Sí, ¿Sí? y hubo una época en que él compra los derechos de unas canciones de Elvis, ¿no? Sí. Pero No, parece que después en parte del litigio ella se queda con los derechos pues, por ser la hija y eso, pero él tiene un momento en el que él recibe regalías por eso, ¿no? Sí. No, es que Michael también era un visionario. Entonces, lo que, bueno, el tema familiar. ¿Era qué? Visionario. Ah, o sea, visionario. ¿Me entendés? De un misionero. Y yo, ¿Qué tiene que ¿qué misión? No, o sea, es que, mire, yo creo que nuestro podcast podría tranquilamente hablar solamente De Michael. de Michael y de la familia De llamarse y todos Michael los Curioso. dramas. O sea, mire, no hemos, entonces mire todo el tema. Curiosos Bueno, Jackson. por ejemplo, hay una cosa para terminar con respecto a que hay una crítica grande en términos familiares porque Jafar es el hijo de Jermaine, ¿cierto? Sí. Jermaine, cuando Michael se separa, él también hace su propia carrera como solista. Exitosa como la de Michael, por supuesto, ¿sí? Claro. Y él en un álbum critica ferozmente la separación de Michael de los Jackson 5, su cambio físico, su trastorno por las drogas, lo critica y tuvieron una separación por muchos años de cuenta de eso. Ah, O sí. sea, él se trató de lucrar con con las debilidades de Michael. Ya. ¿Sí? Y él fue, y también igual que la Toya, que es una de las hermanas, Janet Jackson sí no, Janet y Michael sí, Sí. amigos por siempre. Y Ellos sí filman se- un video de los últimos de Michael es con ella, ¿no? Ajá, y muy bacán, el video más caro del mundo hasta ese momento. Entonces, In the esta Clo- ira- no, In the esta- Closet, ¿no? ¿Cómo se llama? no me acuerdo. Bueno, ya aparecerá. Sí. Entonces, pero finalmente la cuestión es como que las vueltas que da la vida y como que da un poquito de rabia saber que o sea, el que tanto criticó a Michael es el papá del que lo está representando en este momento, ¿no? Entonces es eso. Entonces, volvemos a la paternidad tóxica. No, pero- ¿Ustedes qué opinan? no, me toca verse la película. toca Por verse. No, muy favor, buena. véasela. Y lleve al niño, porque es Sí, familiar. O sea, no claro. tiene No, nada. apenas él ve a Michael cae. Solamente le pegan No, una le vez a gusta, Michael. él le gusta mucho. ¿Esa Billie- película sí Billie- es apta los para éxitos. niños? Ay, yo no sé. No sé. Yo no creo. creo que dejen entrar a niños a No. ver esa película. No. Sobre todo porque muestra mucha violencia. De familiar, precisamente. Sí, justamente. Hay escenas donde muestran cuando el papá saca así el cinturón y lo va a coger a... Sí, Ah, no, y le no, pega. no A es apropiado fuetazos. todavía. Pero no, bueno, yo creo que para no, niños, yo chiquito. creo que debe ser por ahí para niños de 12 en adelante, no sé. no No sé. creo que sea Sí, apta yo para un creo. niño. Ay, pero pues. pero si es una versión así como Paw Patrol, sí está para. Bueno, Vale. dale 3 añitos y se la muestra Vale. a su bebé. Vale. Y listo. bueno, entonces... Ay, no, es que Ah, sí. hablar de Michael es muy O bacano. sea, aquí nos podríamos quedar hablando horas, pero bueno, sabemos que Que el tiempo es valioso. el tiempo es valioso. exacto. Bueno, cuéntenos, ¿ustedes vieron la película? ¿Qué les parece todos esos dramas familiares? Si sus papás escuchaban a Michael, si ustedes escuchaban a Michael, ¿les gustaba o no? ¿Qué tal? Y eso que hoy no hablamos de las polémicas de Michael, que también es otra cuestión No. muy compleja. Sí. Podremos hablar en otro momento de esas polémicas. Entonces, comenten en los comentarios qué hizo falta, que si quieren andar un poquito más en este tema, lo podemos hacer sin problema, Sí, porque claro. acá hay 3 fanáticos de Michael Jackson. Exacto. Entonces, por favor, suscríbanse, Denle like, comenten, compartan. Ese tema es para compartir en familia, Sí, es sí. interesante. Sí. Y pues bueno, nos veremos en otra oportunidad en Curiosos Innatos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.